El tema de hoy, hermanos, se llama David y Goliat. Esta historia todos lo conocen, hermano. Aún los creyentes, aún no los creyentes, la conocen y la usan como ejemplo. Donde un pequeño se enfrenta con un gigante. Donde alguien con pocas fuerzas se enfrenta con alguien de mayor fuerza, hermanos, y vence. La pregunta es, ¿cómo aplicamos la historia de David y Goliat en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias? Igual como David enfrentó a sus gigantes. Nosotros tenemos que enfrentar a nuestros gigantes, atacar a nuestros enemigos. La pregunta es, ¿qué es aquello que nos da miedo? ¿Qué es aquello que nos asusta? ¿Qué es aquello en el que tenemos temor? ¿Qué tan fuerte es nuestro gigante? Por muy feo que sea, por muy terrible que sea, por muy altos que sean, por muy armados que sean, podemos vencer a nuestros gigantes. Hermanos míos, hoy yo les puedo decir, vayan, ataquen y maten a sus gigantes. Y listo, se acabó la prédica. Porque si llegamos hasta aquí con esa historia de David y Goliat, déjenme decirles, hermanos, que es una pena. Verdaderamente es una pena. La pregunta es, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Nosotros somos como David. Nosotros somos valientes como David. Nosotros somos fuertes como David. Nosotros salimos adelante a pesar de nuestras circunstancias, de nuestras aflicciones, problemas. Y la pregunta es, ¿y dónde está Cristo? ¿Y dónde está Cristo? Hermanos míos, todo, absolutamente todo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos habla de Cristo Jesús. En cada libro de la palabra de Dios nos revela a Cristo Jesús. Podemos ver a Cristo Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Por ejemplo, en Génesis es el Dios creador y es la simiente de la mujer. En Éxodo es el tabernáculo y el sacerdocio. En Levítico, Él es nuestra santificación. En Números, Él es tu guía, nube de día y fuego de noche. En Deuteronomio, Él es tu maestro. En Josué, es el poderoso conquistador. En Jueces, Él da la victoria sobre los enemigos. En Ruth, Él es tu hermano, tu amante, tu redentor. En Primera de Samuel, es la raíz de Isaí. En Segunda de Samuel, es el hijo de David. En Primera de Reyes, Segunda de Reyes, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Primera y Segunda de Crónicas, Él es nuestro intercesor y sumo sacerdote. En Esdras, Él es tu templo, tu casa de culto. En Nehemías,
Él es tu poderosa muralla que te protege de tus enemigos. En Esther se pone de pie en la brecha para librarte de tus enemigos. En Job, Él es el árbitro que no solo entiende tus luchas, pero tiene el poder de cambiar todo. En los salmos, Él es tu canto, tu motivo para cantar. En Proverbios, Él es tu sabiduría que te ayuda a dar sentido a tu vida y vivir con éxito. En Eclesiastés, Él es tu propósito, librándote de tu vanidad. En el Cantar de Cantares, Él es tu amante, tu rosa de Sarón, el lirio de los valles. En Isaías, Él es el consejero poderoso, el príncipe de la paz, el Padre eterno. Y es más, Él es todo lo que necesitamos. En Jeremías, Él es el bálsamo de Galad, el bálsamo calmante para el alma enferma de pecado. En Lamentaciones, Él es siempre fiel, en quien tú puedes confiar. En Ezequiel, Él es tu rueda, en medio de una rueda, el que te asegura los huesos muertos, secos cobran vida de nuevo. En Daniel, Él es el anciano de días, el Dios eterno, que nunca se queda sin tiempo. En Oseas, Él es tu amante fiel, siempre haciendo señas para que regreses, incluso cuando lo has abandonado. En Joel, Él es tu refugio, manteniéndote a salvo en tiempos de problemas. En Amós, es el labrador, el que tú puedes confiar para permanecer a tu lado. En Abdías, Él es el Señor del reino. En Jonás, Él es tu salvación, trayéndote de vuelta dentro de su voluntad. En Miqueas, Él es el juez de la nación. En Nahum, Él es el Dios celoso. En Abacú, Él es el santo. En Sofonías, Él es el testigo. En Ageo, Él derrota a los enemigos. En Zacarías, Él es el Señor de los ejércitos. En Malaquías, Él es el ángel del pacto. En el Nuevo Testamento, en Mateo, es el rey de los judíos. En Marcos, es el siervo. En Lucas, Él es el Hijo del hombre, sintiendo lo que sientes. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Salvador del mundo. En Romanos, Él es la justicia de Dios. En 1 Corintios, Él es la roca que siguió a Israel. En 2 Corintios, Él es el triunfo, dando la victoria. En Gálatas, Él es tu libertad, Él te hace libre. En Efesios, Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es tu alegría. En Colosenses, Él es tu integridad. En 1 Tesalonicenses, Él es tu esperanza. En 2 Tesalonicenses, Él es tu gloria. En 1 Timoteo, Él es tu fe. En 2 Timoteo, Él es tu estabilidad. En Tito, Él es la razón para servir. En Filemón, Él es tu benefactor. En Hebreos, Él es tu perfección. En Santiago, Él es el poder detrás de tu fe. En 1 de Pedro, Él es tu ejemplo. En 2 de Pedro, Él es tu fuerza. En 1 de Juan, es la vida. En 3 de Juan, Él es tu motivación. En Judas, Él es el fundamento de tu fe. En Apocalipsis, Él es la visión de las 7 iglesias, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, del libro de los sellos. El Rey que viene por nosotros. Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, hermanos. Hermanos míos, lamentablemente, hay cristianos que piensan que Jesús y creen que Jesús es solo un profeta. Otros piensan que Jesús es solo un ángel. Otros piensan que solamente Jesús es creación de Dios.
Déjenme decirles, hermanos míos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Jesús es Dios, es la creación misma, hermanos. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, en Cristo Jesús, todos, absolutamente todos, estamos completos. Porque Cristo Jesús es la cabeza de toda potestad y de toda principado, hermanos. Escrito está, hermanos, apartados de Jesucristo, alejados de Jesucristo, fuera de Jesucristo, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y no somos nada, hermanos. Jesucristo es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, de toda exaltación, de toda adoración, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Él se mueve aquí, hermanos. Hermanos míos, Jesús está en cada libro de la Biblia. Por favor, si me acompañan a San Juan 8, 52 al 58. San Juan 8, 52, 58. San Juan 8, 52 al 58. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? En el 54, Jesús responde: si yo me glorifico a sí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis más. Yo le conozco, y si le dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén, hermanos. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, desde pasta a pasta, Él está. Hermanos míos, hagamos memoria de la historia, porque aquí lo que leímos, a Jesucristo le cuestiona: ¿cómo tú sabes? ¿Conoces al padre Abraham? Si el padre Abraham ha muerto. Veamos, hermanos, y hagamos memoria. Eso lo podemos encontrar, hermanos, en Génesis 22, del 1 hasta el 18. Pero en el verso 11, estoy hablando de la historia de Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. Y en el verso 11 dice: el ángel de Jehová le dio voces desde los cielos y dijo que no sacrificara a su hijo Isaac. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró,
un carnero joven, trabado por sus cuernos en un árbol de espinas, es decir, en el zarzal. Y Abraham tomó el carnero joven y lo sacrificó a Dios en un lugar por su hijo, hermanos. La pregunta es, ¿quién era ese carnero joven, hermanos? ¿Quién era ese carnero joven? Figura de Cristo. Cristo era ese carnero joven. Y ellos, el pueblo le pregunta a Jesús, ¿tú cómo conoces a Abraham? Si Abraham ya murió. Era sombra de lo que habría de venir, hermanos. Ahora bien, hermanos, también en la historia de David y Goliat podemos ver a Jesús. Si me acompañan, hermanos, a 1 Samuel 17, desde el verso 1 hasta el 11, hermanos. Vamos a leer. 17, 1 al 11 dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, en Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalí de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. En el 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, ¿qué dice? Miedo, hermanos. Gran miedo. Era costumbre en aquel tiempo, hermanos, que se presentara un soldado de un ejército para luchar con otro soldado del otro ejército, de manera que el vencedor era el que ganaba la batalla y se ahorraba un derramamiento de sangre, y el que iba y el que había sido derrotado era esclavo del otro pueblo. Los filisteos presentan su soldado a Goliat. ¿Qué se nos dice de Goliat? Era grande. Eso es lo primero que nos llama la atención. Era grande. Les aseguro, definitivamente, hermanos, les aseguro que al ver a este gigante y guerrero sobre todo,
Nos temblaría las piernas, hermanos. Our knees will shake. Pregunta, Question. ¿cómo se puede vencer a alguien así? También se nos dice Who says que estaba cubierto de metal, protegido de todas partes. Llevaba un casco de bronce, llevaba un chaleco de bronce. Sus brazos y piernas estaban cubiertas por bronce. Su jabalina era de bronce. Su lanza era inmensa, como un rodillo de telar. Es decir, como un poste telefónico. Imagínense, hermanos, lo enorme que era la lanza. Y además llevaba un escudo. Goliat estaba completamente cubierto de metal. La pregunta es, completely ¿cómo covered. alguien How is it? puede vencer a alguien tan protegido, tan cubierto? How can you overcome someone that's so shielded? También se nos dice He also says, que Goliat era tremendamente fuerte. and he also El chaleco de bronce solamente pesaba and 60 kilos. strong. Y además se nos dice que era tremendamente And it also says experto en batalla. he was an expert in battle. Vayamos, hermanos, por favor, a 1 Samuel 17, el verso 33, hermanos. Verso 33, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hermanos míos, David estaba cuidando sus ovejas, And David was taking mientras tanto Goliat and then tenía años de ser guerrero. and Goliath Él nunca había perdido una batalla, había tenido cientos de batallas he had hundreds of battles y no había sido vencido. and had never been defeated. Y ahí tiene David a ese gigante, And y solamente and just su cara estaba descubierta. his face was uncovered. Verdaderamente, hermanos, Truly, Goliat debió de haber dado mucho miedo, that see Goliath porque salía a ese valle y pronunciaba estas palabras and he came out of que acabamos de leer, that we are about to read. y lo dijo por 40 días, hermanos, And he said retando al ejército de Israel. to the army Y se nos dice que todos estaban escondidos. and then all Saúl preocupado and Saul was en su tienda, atemorizado en su tienda, he was y los demás que estaban en la línea de la batalla. and they were Ninguno se atrevía a salir a luchar contra alguien así, they feared porque salir a luchar contra Goliat es la muerte segura, hermanos. it was sure that Es una derrota segura. it was sure that Nadie no one se atrevía a dar un paso al frente, nobody dared ni aún el más valiente de entre los hebreos. and even the mightiest warrior did not want to do it. A lo mejor nosotros Maybe estemos pensando, we are thinking, ¿y a mí qué? and what about me? Ya no hay Goliat There isn't en estos días. and these days Puede que seamos valientes, it may be that we que are hayamos pasado muchas cosas and we have overcome en nuestra vida. in our lives. Puede que seamos muy expertos We might be y que hayamos pasado por muchos problemas, circunstancias en nuestra vida. in problems and circumstances, Pero les aseguro but I can assure you que tenemos que enfrentar that we must un Goliat en nuestra vida. have Goliath in our lives, Y no nos atrevemos and we don't dare la misma muerte. the same death. Porque cuando alguien Because when one nos habla de la muerte, they speak of death, nos ponemos a temblar. we Ejemplo, example, la peor noticia que no queremos escuchar the word cuando vamos when we go a un chequeo médico to y que el médico nos diga, medical fact and in the doctor's creo que ha llegado it el momento de enfrentar is the moment to a la muerte, the death, usted sola, usted solo. you alone, Es lo peor que queremos oír. and that's the worst of it. Entonces, eso That, nos pasa como esos hebreos. like those Nos ponemos a temblar, we start, nos escondemos, we hide,
en nuestra cabaña. La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién puede vencer a ese enemigo? ¿Quién puede enfrentarse a ese enemigo? Igual que Goliat, hermanos, es un gigante que da miedo. De en medio de todos los soldados, Satanás presenta a su paladín, que es la muerte. Pregunta, ¿quién se atreve con esto? Pero de en medio del ejército de Jehová tiene que salir uno. Uno, hermanos. Uno. Gracias a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Satanás presenta a su paladín, el más feo, el más terrible, la muerte, tan fuerte, tan bien armada, tan poderosa. No ha perdido un solo combate. Pregunta, ¿cómo me voy a enfrentar con la muerte? Al igual que Goliat, la muerte es un soldado invencible. ¿Quién se atreve a desafiar o a desafiarla? Los hombres más fuertes de la historia se han enfrentado con la muerte y han sido derrotados. Pregunta, ¿en dónde está Tila? ¿En dónde está Napoleón? ¿En dónde está Alejandro? Hermanos míos, los grandes estrategas de la historia no pudieron huir de la muerte. Fueron alcanzados, fueron derrotados. Igual que Goliat, la muerte es un gigante experto. Goliat, desde jovencito, dice la palabra de Dios, que andaba de batalla en batalla y no había perdido un combate. Hermanos míos, la muerte, podemos verlo desde el mismo Génesis. Cuando Caín golpea la cabeza de Abel, desde ahí la muerte está venciendo todos los combates. No ha perdido ni uno. La muerte es poderosa. Ha muerto Adán, ha muerto Abraham, ha muerto Noé, ha muerto Sansón. Entonces, aquí vemos y tenemos este personaje segundo. Vayamos, hermanos, al libro de 1 Samuel, del 17, del 12 en adelante. Vamos a ver la descripción de David. 12 en adelante, hermanos. Dice así. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: tomad ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga
como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí en aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gab, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de Israel decía: ¿no has visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo así: se hará al hombre que le venciera. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacía otros preguntando de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía, ¿qué dice? Un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él, y yo le hería y lo librara de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, y yo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En el 37, hermanos, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermanos míos, nos dicen que Goliat cada día se levantaba de mañana y de tarde y lanzaba este reto al pueblo y decía: venga uno de vosotros a pelear conmigo. Había hombres valientes en Israel, pero no tanto. Había hombres expertos en la batalla, pero no tanto. Aquel era un reto demasiado grande, hermanos. Estaban asustados. Saúl, el rey, era el que se esperaba que estuviera al frente de la batalla, ¿verdad, hermanos? ¿Y dónde estaba Saúl? En su cabaña, asustado, preocupado, atemorizado. No sabía qué hacer con esta situación. Pero viene el joven David
y asegura que va a vencer, igual que como un león, como un oso, that he is going to overcome. le ha robado una oveja y ha ido detrás de esos animales para matarlo. Del mismo modo, And the same way, acabará con ese filisteo llamado Goliat. Philistine that's named, Gracias a Dios, hermanos, thank God por la valentía de David. Gracias a Dios for the courage of por la valentía de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, a nosotros nos gustaría we would like compararnos con esta historia, compare us ser como David, to be like para salir a matar a nuestros gigantes. to go and kill our Pero ustedes y yo sabemos but you and I know que somos como Saúl, that we are like asustados, we are, nos tiemblan las rodillas y estamos escondidos en esa cabaña. and we are Nosotros somos uno de los hermanos de David. we are one of the David viene a hacer el bien y aún así andamos con reproches and then we are y con insultos hacia él. and Eso somos nosotros en esa historia. we are those Gracias a Dios thank God. que nuestro David vino a vencer una batalla Our David, que, he overcame the battle. hermanos, que era nuestra. It was ours. Nosotros tenemos una deuda We had a debt con la muerte, with death. pero Jesús vino a vencer una batalla que era nuestra. Hermanos míos, aquí podemos ver las comparaciones en Cristo Jesús con David. Son paralelas, son similares. Parallel and similar. Por ejemplo, los dos son de Belén de Judá. They're also Como David, Cristo Jesús también vino a traer alimento a sus hermanos. brought ¿Acaso Cristo Jesús no es el pan de vida? ¿El agua celestial? the bread of life. Como David, Jesús no fue recibido por los suyos. Vemos el recibimiento que tuvo David entre sus hermanos. Look at the ¿A qué has venido tú? with his brothers. Sabemos que eres un morboso. Has venido a ver la batalla, You have come a ver el espectáculo. to see the spectacle. Cristo Jesús no fue recibido por los suyos. Y por los suyos From his own. no lo recibieron. Como David, Jesús no buscó gloria humana. Aquel que venciere a Goliat, dice la palabra de Dios que había grandes premios, There were great rewards libres de impuesto, casarse con la hija del rey. to marry La pregunta es, the daughters. ¿qué es lo que lo motivó a David? What was that motivated David? La gloria de Jehová. The glory of La gloria de Jehová. the glory of the Lord. David dice, este gigante está retando a los ejércitos del Dios vivo y nadie le está callando la boca. The army of the living God and the Eso es lo que lo mueve a David, la gloria de Dios. Del mismo modo, Cristo Jesús vino a buscar. Cristo Jesús no vino a buscar gloria humana de ningún tipo, hermanos. Vino movido por la gloria del Padre para vencer a la muerte. Como David, Jesús también protegió a su rebaño. El buen pastor vino a cuidar de sus ovejas. Del mismo modo, David ahora siente que sus ovejas son el pueblo de Israel. Está comparando a Israel con las ovejas. David le dice a Saúl, porque de la misma manera que un lobo, que un león, que un oso o cualquier animal me roba una oveja y yo voy a matarlo. Ahora voy a matar a este filisteo como una de esas bestias que amenaza a las ovejas que yo estoy cuidando. Hermanos míos, David está siendo del verdadero pastor, protegiendo a sus ovejas de las amenazas del enemigo. Como David, el Señor Jesucristo se ofrece voluntariamente. Hermanos míos, aquí podemos ver que en esta historia, and this story, el único que no tiene que salir a luchar the only one that doesn't have contra Goliat es David. is the one is David. Todos los demás personajes están obligados They're obligated a luchar. to fight. Son soldados de Israel. They're soldiers of Israel. Se supone que debieran dar un paso al frente y luchar contra Goliat. Step forward and
David deja la casa de su padre y viene a luchar una batalla David leaves que no era suya. to fight a battle. Como David, nuestro Señor Jesucristo deja la casa del Padre y viene donde nosotros para luchar una batalla que no era suya. And Jesus fights a battle that wasn't his. Jesús no tenía nada contra la muerte, hermanos. Jesus had nothing against death. Era nuestra deuda, It was our death. era nuestro pecado, It was our sin. el que nos lleva a la condenación And that takes us eterna, hermanos. to eternity. Merecemos la muerte, We deserve death. pero Cristo Jesús no. But not Jesus. Nuestro Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente, estando en la casa del Padre. Jesús le dijo, Padre, Padre, yo iré, venceré y derrotaré, y la victoria y la gloria será tuya. The glory and honor will be yours. Cristo Jesús, Jesus Christ, nuestro David, our David, nuestro Salvador. our Savior. Cuánta misericordia tuvo Dios, hermanos míos, How much mercy did God have con nosotros. with us? Pregunta, Question. ¿qué habría sido de estos hombres What would have been of these men si hubieran estado frente a Goliat día tras día, if they would have been in front of eternamente? day after day? A lo mejor hoy todavía estaría Goliat Maybe the lion, levantando aquella misma voz the lion y aquellos asustados. and those all feared him. Pero gracias a ese David generoso, And that David valeroso, generous, que se acerca y vence esa victoria, es consumada. Hermanos míos, vayamos por favor a esa victoria militar de David sobre Goliat. En 1 Samuel 17, de versos 38 hasta el 50, hermanos. 1 Samuel 17:38. 38. Dice así. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril. En él su zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vino a David, le tuvo un poco porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, ¿cómo dice? Con espada y con lanza. Porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. En el 50, hermanos. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, hermanos. Aleluya, hermanos.
Hermanos míos, como David, Cristo venció a la muerte, pero no con armas humanas. Al igual que David, Cristo Jesús Like David, Jesus Christ, se siente incómodo he is con las armas humanas. with human, David, cuando le pusieron todas esas armas militares, with all se sintió incómodo, hermanos. armor. Así es nuestro Señor Jesucristo. That is how Jesucristo se siente incómodo con las armas humanas, hermanos. is uncomfortable with human armor. Nuestro Señor Jesucristo venció con armas espirituales, Jesus Christ con armas celestiales, with spiritual, sin casco, sin malla, sin escudo, sin espada, sin jabalina, perdón, hermanos. Del mismo modo que Cristo Jesús venció a la muerte, sin armas de guerras humanas, and without human armor, porque escrito está que no tenemos lucha contra sangre and that we don't ni carne, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes, hermanos. govern authorities and principalities Como David, Cristo Jesús venció al mundo con una piedra directamente a la cabeza. Una piedra que David lanzó con su honda y se clavó en la frente de Goliat. Como David, Cristo venció al mundo con una piedra. Y esto nos recuerda a Daniel 2 en adelante, hermanos. ¿Recuerdan el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor? Una piedra que golpea a la estatua y la estatua cae y se desborona. Es la grandeza de los imperios humanos de este tiempo. Y esa piedrita, no labrada por manos de hombres, sino labrada por Dios. Esa piedrita del sueño de Daniel es Cristo Jesús, hermanos. Es Cristo Jesús, el Mesías, que derrota a los reinos de esta tierra. Goliat fue derrotado de la misma manera, con una piedra, golpeándole en la cabeza. Como David, Cristo Jesús vence a su enemigo, golpeándole a la cabeza. Hermanos míos, ya lo teníamos prometido desde Génesis 3:15. Dice, escuche lo que dice, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tus simientes suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando, hermanos, este versículo? Está hablando del Mesías. Está hablando de Jesús. Está anticipando la venida del Mesías. Es sombra de lo que habría de venir, hermanos. Como David, Cristo mató a la muerte con su propia espada. Vayamos, hermanos, por favor, al 51. Dice así, 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vinieron a su paladín muerto, ¿qué dice? Huyeron, hermanos. Huyeron. David no tenía espada, hermanos. Venció a Goliat con una piedra. Pero luego se acercó a Goliat, sacó la espada de Goliat y con su propia espada le cortó la cabeza. Imaginemos por un ratito, hermanos, esta escena. En aquella mañana, Goliat está afilando su espada y diciendo: a ver a cuál hebreo voy a cortar por la mitad hoy. Poco se podía imaginar Goliat que esa espada a la que estaba afilando más le iba a cortar su propia cabeza en aquel mismo día. Del mismo modo que Satanás
empujó a Cristo Jesús hacia la cruz, pensando, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Con la muerte, dice Satanás, voy a dar muerte al Mesías. Poco podía imaginar el diablo que en la cruz, la muerte, iba a encontrar su muerte, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Cristo Jesús venció a la muerte con su propia arma, con la muerte. Y la muerte no le pudo retener, hermanos. Gloria al Señor. Satanás no se esperaba que Cristo Jesús usara la cruz para vencer a la muerte y resucitar entre los muertos. Como también dice el profeta Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte y te seré de destrucción. David venció a Goliat, pero en la victoria de David sobre Goliat venció todo Israel, hermanos. Del mismo modo que Cristo Jesús salió, hermanos, Cristo Jesús salió él solo a enfrentarse a la muerte, hermanos. Él solo salió a enfrentarse a la muerte, hermanos. Pero en la victoria de nuestro Señor Jesucristo, todos, absolutamente todos, somos vencedores, hermanos. Somos vencedores. Ya no tienen potestad sobre nosotros. Hemos vencido. Somos más que vencedores, porque nuestro Cristo Jesús llevó el dolor y la llaga sobre él, y nosotros por su llaga somos curados. Somos más que vencedores, hermano. Cristo venció a la muerte, al diablo, al infierno, al Hades, y nosotros tenemos victoria sobre eso, hermanos. Hermanos míos, Cristo Jesús nos está representando. Cristo Jesús es nuestro paladín, nuestro guerrero, enviado por el Padre desde los cielos, hermanos. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, hoy les digo en el nombre de Jesús, recordemos esta batalla. Cristo Jesús venció. Cuando hay aflicción, cuando hay ansiedad, cuando hay temor, cuando hay preocupación, cuando hay miedo, temor, recordemos esta batalla, hermanos. Si Cristo Jesús venció al más grande guerrero, que es la muerte, Cristo Jesús no nos va a abandonar, hermanos. En las circunstancias, en los problemas, Él nos va a libertar, nos va a salvar. Amén, hermanos, oremos.